Hola, hola, ¿cómo estás? Alejo, gracias por esta invitación, por aceptarme esta invitación. Qué Qué rico. estoy feliz de estar aquí contigo y qué bueno que nos encontremos otra vez, ¿ah? Ay, sí, qué felicidad, Alejo. Así que Alejo, sí, este tema eh, tiene muchos aristas, pero qué rico que vemos como toquecitos por ahí de todo lo que podemos hacer a través de las emociones. Yo llego a este tema, Alejo, por dos frases que a mí me cambiaron la vida. La mente no sabe reconocer qué es real y qué es imaginación. Y el Premio Nobel de Medicina, que pues digamos su conclusión o su gran aporte a la humanidad es que la química es la clave de la comunicación neuronal. O sea, nuestro cuerpo entiende a través de como un cóctel y una combinación química todo el tiempo. Es como la comunicación de nuestro cuerpo. Y eso me parece como, wow, fascinante. ven, la primera que dijiste fue cuál que se cortó un poco la comunicación. La mente, el cerebro no puede reconocer qué es real y qué es imaginación. No Ya. tiene cómo reconocerlo. Bien, hay una serie de neuroquímicos y neurotransmisores en el cerebro que son los que permiten que las neuronas se estén intercomunicando y estén generando lo que se llaman las sinapsis. Las neuronas tienen unas ramitas por donde se comunican con otras muchas neuronas que se llaman las dendritas y a través de esas dendritas intercambian sustancias que van a permitir entonces que se establezca una comunicación determinada. Pero muchas veces el solo hecho de visualizar una información ya va a generar un efecto en la conexión de esas neuronas como si realmente se estuviera viviendo ese hecho. Es decir, que lo imaginario para el subconsciente es tan real que en ese momento la fisiología corporal, es decir, el comportamiento de cada una de nuestras células, órganos, sistemas y tejidos, se están rigiendo por eso que se está generando en una comunicación como la que te estoy describiendo. Así que es absolutamente fascinante porque significa también que si tú aprendes a gestionar y a cuidar las emociones, es muy factible que aprendas a direccionar tu vida hacia un rumbo que te va a permitir restablecer precisamente las metas, los propósitos, aquello que te has fijado como primordial en tu vida y entonces ahí es donde empieza la verdadera historia. Alejo, no, definitivamente tenerte aquí es un lujo. Vea, o sea, solo la visualización, Alejo, ya desencadena esos procesos. Eh, y Alejo, también los pensamientos. O sea, pensar o sea, los pensamientos a veces creemos que no toman mucha fuerza, digamos, en un proceso oncológico, de radio, pues tienen estos procesos tan complejos, pero ese lenguaje mental o esa comunicación con uno mismo, pues hace la diferencia en esa química del cuerpo y puede preservar, pues favorecer la reparación y la recuperación, o por el contrario, pues como que esos procesos sean mucho más difíciles de repararse. Es tan interesante eso, Marce, que ha habido estudios de lo que conocemos como el placebo, en el que, Ujú. te pongo un ejemplo, hay pacientes que requieren de una cirugía de rodilla por cualquier motivo, ¿sí? Los llevan a la sala de cirugía como si realmente fueran a recibir esa intervención quirúrgica adecuada y acorde al proceso que están viviendo. Y resulta que el cirujano simplemente hace una incisión en la piel para que al despertar el paciente piense y sienta que realmente fue intervenido quirúrgicamente, ¿sí? Y cuando comparan los resultados al terminar la cirugía, entre comillas, resulta que esos pacientes han mejorado en un potencial de más del 40% por el solo hecho de imaginar que realmente fueron operados de su rodilla. Entonces, imagínate la Wow. confianza que eso tiene. Y ese es el efecto placebo. Pero también existe un efecto nocebo, que es justamente lo contrario. Alguien cree que esto que le están dando es un veneno y llega a producir síntomas como de una intoxicación severa
y muchas veces realmente lo que estaba recibiendo era pastillas de almidón, ¿sí? Así que esa imaginación puede llevarnos a que ocurran cosas en un sentido o en otro, y de ahí la enorme responsabilidad que nosotros tenemos con esa parte de la autogestión y cuidado en las emociones. Eso implica volver a conectarse con el primer portal del alma, que no es otra cosa que la responsabilidad, es decir, caer en cuenta de que en nosotros está algo tan importante que puede incidir en los otros de una manera tan significativa, que por supuesto es el momento de que nos apropiemos de eso. Es muy, muy importante hacerlo, y por eso emotion significa energía en movimiento. Ay, no, es que estas conversaciones con Alejo es para uno tener pues lápiz y papel para para estas frases llenas de poder, emoción, energía en movimiento. Es justamente la definición de movimiento, que son las emociones. Ahora, las emociones parten de un pensamiento. Espérame, Alejo. ¿Sí? Alejo, espérame que me entró una llamada y se me cortó ahí Ok, ok. el audio, pero ya, ahí estamos otra vez. Entonces te decía, Emoción, sí, energía en movimiento. Ay, esto pucha. es. Y una emoción, cuando se cruza con un pensamiento o es generado desde una idea, normalmente va a generar también un sentimiento. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Pensamiento, emociones, sentimientos. Y los sentimientos son los que nos llevan precisamente a llevar al corazón toda la información para que de una manera armoniosa, generalmente, respondamos a partir de unas vivencias previas, seguramente, o por lo menos reconstruidas a partir de ciertas experiencias que incluso muchas veces no nos pertenecen, incluso muchas veces le pertenecen a quienes nos antecedieron, pero eso quedó inscrito en esos, llamémoslo así, archivos acásicos donde estaba toda la información de toda esa humanidad que vive en nosotros. Así que cuando cada uno de nosotros está expresando, manifestando sus emociones, está expresando las emociones del universo y de su historia. Eso es muy bonito. Hermoso, 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 Alejo. Alejo, pues como que recordemos ahí un poquitico, eh, o sea, mencionar ese efecto placebo y nocebo, o sea, eso es responsabilidad, tú acabas de decir la palabra responsabilidad, o sea, está dentro de cada uno, pues como disponerse, intencionar que los tratamientos, que mi lenguaje interno, que mis emociones, que mis pensamientos, pues favorezcan mi reparación y mi recuperación, o sea, como empoderarnos de eso. A veces van al médico y es como que entregan la responsabilidad, doctor, vine a ver qué puede hacer por mí, o sea, que mándeme una pastilla buena, mándeme el mejor tratamiento, pero es que no es, eso no es por ahí, o no es todo lo que necesitamos para repararnos. Mira, yo pienso que la labor de nosotros como sanadores y terapeutas consiste básicamente en llevar los ojos del paciente al alma. Es decir, en darle claridad, en permitir que ese paciente mire a través de la claridad de sus emociones, de sus sentimientos, de sus vivencias, incluidas las frustraciones, las expectativas, los sueños, por supuesto, todo tipo de emociones que haya sentido, para que finalmente haga claridad de su proceso. De hecho, en Dianética, que es una ciencia descrita hace un buen rato, el aclarador, como se le llama a quien le está tratando precisamente, valga la redundancia, de aclarar el suceso en ese paciente, consiste en que el paciente vaya relatando sus procesos y los vuelva a repetir y los siga repitiendo, pero cada vez que los repite, está metiéndole más detalles de tal forma que le quita carga emocional al suceso central. De esa manera, entonces deriva las cargas y ya eso que tanto le pesaba empieza a ser leve, y entonces nos permite volver a entrar en esa edad de la levedad, la edad de la niñez, de la leve edad, donde Ujú. simplemente todas estas cosas se experimentan, se viven, se expresan, se manifiestan, pero finalmente llevan consigo un aprendizaje. Hay alguien que por alguna circunstancia vive una situación terrorífica, compleja, difícil en un momento determinado,
y de una manera abrupta, intensa y a lo mejor en soledad. Y todas estas características hacen que el cerebro, a través de algunas neuronas que se conocen como células diana, empiecen a generar unas especies de cerebros relé, es decir, de mini cerebros que empiezan a tratar de tomar la dirección de la orquesta cuando hay un director de orquesta general. Entonces, esa situación vivida de esa manera queda en el subconsciente, aparentemente se superó, pero años después, por cualquier circunstancia, hubo algo que le recordó lo que vivió en aquella época e inmediatamente se vuelven a activar esas células relé, esos cerebros relé, y entonces empiezan a desencadenar el pánico y el susto que tuvieron en aquella época sin ser conscientes de por qué se desencadena eso. Con un agravante, y es que ahí surge la razón. Entonces la razón dice, pero ¿por qué me está ocurriendo? Y yo empiezo a luchar con la razón, a decirme, pero es que esto es absurdo. Y es más, entonces la razón empieza a jugar muchas cosas y a decir, ¿será que voy a perder la razón? ¿Será que me hicieron algo? ¿Será que es que yo estoy perdiendo el control de mis propias emociones y sentimientos? Y no, simplemente lo que está fluyendo es una cosa que había quedado como en las capitas de los bulbos de cebolla y que no se quitaron. Entonces en un momento determinado afloran y hay que volverlas a retirar. Por eso esas pacientes o esas personas que tienen problemas con síndromes de pánico tienen una gran esperanza en esto porque lo que hacen es finalmente comprender que era una oportunidad maravillosa de aprendizaje, pero que había que utilizar esa oportunidad. Alejo, eso es muy bonito, porque, o digamos que yo veo como dos perspectivas ahí. El que siente que hay que sanar como esa situación y ese pasado y como que tiene que volver a verlo con otra mirada para poder sanarlo. Pero también para mí personalmente, y tal vez me equivoque pues desde la psicología, pero si desde el presente, desde lo que tengo hoy, desde lo que soy hoy, miro todo ese dolor, todo ese pasado, todo ese como la situación que me formó, que me talló para ser lo que soy hoy. Entonces, como que ese pasado lo miro con completo amor y no voy como a volver a ver la película, a verla distinta. Yo digo, me paro en el presente porque es lo único que tengo. Y todo lo que pasó de aquí para atrás, le envío amor, le En envío amor. Desde el punto de vista físico y desde la medicina cuántica, en realidad existe un único tiempo, que es el presente. Mm. Nosotros como artificio visualizamos el pasado y tratamos de construir el futuro, pero en realidad no son otra cosa más que espejismos que nos surgen en un único tiempo que es el del presente. Ok. De allí que entonces las emociones, la personalidad y el carácter siempre vayan de la mano. Muchas veces estas cosas lo único que están haciendo es ayudarnos, perdón, a pulir ese carácter que vinimos a desarrollar y pues bienvenida sea la enfermedad. En estos días le decía a alguien, creo que la vida Mm. cerquítica, abraza tus miedos, porque es que en ese abrazar los miedos está acoger la enfermedad, pero no como una catástrofe, sino como una gran maestra que vino a dictarte muchas cosas en tu vida y que está aprovechando ese proceso para que finalmente tú pulas ese diamante de mil caras que es el carácter. Tú naciste con un temperamento que muy probablemente no se pueda modificar significativamente, pero el carácter sí lo puedes modificar porque es la visión que hay más allá de las cosas, es el intento por escuchar algo más de lo que te está contando ese signo o ese síntoma, o también es la posibilidad de expresar, manifestar verbalmente toda esta información y esto va a llevar a que sin duda esa parte emocional empiece a fluir de una manera mucho más adecuada y formativa además. Es decir, no nos perdamos esa oportunidad que nos brinda la enfermedad de hacer el Mm. proceso de aprendizaje. Una vez lo Wow. hayamos hecho, un buen maestro se retira. El que es un profesor quiere seguir dictando la charla, ¿no? Y quiere volver a repetir y repetir, pero el que es un verdadero maestro le da las Mm. herramientas a su discípulo para que ese discípulo deje de identificar en él a un maestro y más bien empiece a crear su propio Su proceso. propio maestro. Claro, entonces el maestro renuncia a tener seguidores. El maestro simplemente comparte su sabiduría de manera generosa, altruista, tranquila, serena,
pero sin ninguna expectativa, simplemente tratando de ayudarle a alguien más a despejar su camino. Muy bello eso, Alejo, porque la enfermedad deberíamos verla siempre como ese proceso de, de ir al interior. Yo a veces digo, ¿cuánto nos falta por hablar con el cuerpo? Porque es que no lo escuchamos, no lo escuchamos. Él es una máquina perfecta que todo el tiempo está en comunicación con nosotros, pero nos susurra y nosotros no le prestamos atención. Y pues empieza como ya desesperadamente a gritar a través de los síntomas y la enfermedad, pero sigue con la misma intención. Es Preste verdad, la es verdad. atención, preste la atención. Es que es tan sencillo como lo que estamos haciendo últimamente en algunas de las charlas que hago los lunes. Estoy haciendo una serie que se llama Tu cuerpo habla, ¿sí? Y entonces vamos tomando órgano por órgano y contando lo que cada órgano puede estar tratando de evidenciar cuando se expresa a través de un signo o de un síntoma. Resulta que tienen que conjugarse muchas cosas: cooperación, compasión, altruismo, satisfacción, plenitud, felicidad. Todas esas cosas tienen que conjugarse para poder construir a partir de eso en esto que llamamos la capacitación para gestionar las emociones. Y gestionar las emociones no es otra cosa que comprender para controlar y modificar los procesos. Y eso implica entonces tampoco frenes tus emociones, no las reprimas, sino que permite que ellas fluyan, porque en la medida en que vayan fluyendo las emociones, estás modulándolas, pero no reprimiéndolas. Cuando tú simplemente las modulas, tú puedes estar inclusive contenta en un momento complejo, porque contento viene de contenido. Entonces tú te puedes manejar a la luz de cualquier circunstancia que estés viviendo y surge precisamente el guerrero interior, ese arquetipo tan maravilloso que te dice: un momentico, yo vine a reconocer aquí mi territorio y cuando reconozco mi territorio lo defiendo a capa y espada, pero una vez conquistado me doy cuenta, bueno, ¿y para qué ese territorio si yo no lo voy a compartir? Entonces surge otro arquetipo muy bonito que es el del bienhechor. En esa medida nos vamos moviendo entre arquetipos, entre situaciones determinadas que nos van a llevar precisamente a ir combinando muchas cosas y a buscar esa faceta del cambio que nos permita avanzar en tratar de emitir criterios claros sin enjuiciar y sin caer en la trampa de sentirnos encerrados en esa cárcel del ego que nos dice tienes que comportarte de esta o aquella manera, ¿sí? Alejo, eso se puede resumir como en autogobernarnos, o sea, como conquistar ese interior, Me conquistar encanta, ese interior. me encanta porque es que gobernarse significa también reconocer otro arquetipo más. Mira, Carl Jung hablaba de los 12 arquetipos, ¿sí? Y uno de esos precisamente es el del guerrero, el del bienhechor que ya mencioné, pero hay otros dos muy importantes dentro de esos 12 que son el, el del gobernante y el del mago. El del gobernante porque es el que cogobierna, escucha a su pueblo para gobernar. En este caso escuchamos nuestras células que nos están diciendo, venga, manejémonos de esta manera, escuchemos a ver qué nos está dictando el cuerpo para poder ahí sí despertar el mago. Y para mí, yo siempre lo digo en todas las charlas, el mago es el que es capaz de despertar una sonrisa en el otro, pero no se despierta una sonrisa de manera gratuita, se despierta una sonrisa cuando tu corazón y el mío fluyen en la misma dirección y resuenan de la misma manera. Eso es elevar frecuencias, eso es permitir volver al centro, ese es regresar a casa, es volver al cuarto centro, es volver al autorreconocimiento, es volver a los órdenes del amor. Hermosísimo, Alejo. Alejo, mencionemos un poquito como de estas hormonas y su relación con los sentimientos o las emociones. O sea, por ejemplo, la felicidad ligada a la serotonina, el miedo a esa como elevación del cortisol, porque el miedo es como un estado de lucha, entonces va como el mensaje a decir, venga, tenemos que recuperar no, como las reservas energéticas, ¿cómo Sí. puedes La explicarlo? energía de reserva, sí. Sí, eso, vamos por la energía de reserva porque de pronto tenemos que correr, tenemos que salir, es ese miedo. El enojo, esa como carga de adrenalina, ese corazón a mí, lleno de rabia. Y en toda esa química, pues sí que necesitamos
pues Claro. autogobernarnos. En Y realidad es muy interesante eso que estás planteando, Marce, porque no es solamente la química la que nos gobierna. Deberíamos nosotros gobernar a la química para que esa química generara precisamente las respuestas armónicas y adecuadas. Entonces podemos pasar, por supuesto, de la historia de la humanidad a través del ataque o la huida, y por eso de ahí partió el término de Hans Selye cuando habla del estrés. Y el estrés no es otra cosa que una reacción de ataque o de huida. Pero si miramos, eso está inscrito en todos nuestros ancestros cuando nos teníamos que escapar de las fieras para poder sobrevivir, y entonces eso no podía ser de cualquier manera, no, eso tenía que ser disparando esas suprarrenales, que son las glándulas que están encima del riñón, para que produjeran suficiente adrenalina, el corazón tuviera que latir más rápido, perdón, y bombear esa sangre, sobre todo a la parte muscular. De hecho, hoy en día, cuando se hacen esos tests de resonancia por emisión de positrones, que se puede ver la parte que está funcionando del cerebro en el momento mismo de la emoción. Entonces, cuando alguien piensa en correr, inmediatamente el área motora del cerebro se activa y bombea selectivamente más sangre a los músculos, por ejemplo, de las piernas, porque se supone que vas a correr. Entonces, en ese momento, toda esa adrenalina que se liberó en un momento determinado, como esa marea, lo que hace es que entres en una reacción de ataque y posiblemente de huida. Y en un momento también eso puede implicar que sientas temor, que sientas miedo. Pero si al mismo tiempo los centros inhibitorios del cerebro que están en la parte frontal, por eso cuando alguien tiene una lesión frontal le importa un carajo tirarse del avión y después fijarse si lleva el paracaídas puesto. Entonces, ¿qué está pasando? Que en ese momento los lóbulos frontales cumple una función muy importante, y es la, un momentico, ojo, dispare pero no tanto, frenemos aquí un poquitico, modulemos esa respuesta, y eso nos permite pasar del miedo a la prudencia. Pero siguiendo en ese orden de ideas, tú mencionas el enojo. Claro, el enojo es una maravilla en un momento determinado porque te permite reconocer un momentico, yo no soy un subordinado, yo tengo derecho a poner mi punto de vista, y a veces el ego se cruza por ahí y te dice, mira, reacciona fuerte, y empiezas a secretar la ira, pero ya en ese momento empieza a haber un desgaste. Los hepatocitos se miran así, las células del hígado como, oye, tampoco es para tanto, y entonces empiezan ese diálogo como cuando un hepatocito habla con el otro, y es como si le estuviera diciendo, hey, hermano, esto sí era para tanto, y el otro le dice, no, pero es que parce, mire que es que, ¿sí? Y cuando esto pasa, entonces, ¿qué sucede? Que esa rabieta se puede transmutar en una especie de autocontrol, de autorreconocimiento, de autoafirmación, que nos permite modular la respuesta exagerada y generar una respuesta acorde. Asimismo, entonces tú sientes una euforia tremenda y estás absolutamente feliz, pero desbordas tanto que ya dejas de reconocer una realidad y empiezas a encontrar que es necesario aún modular esa alegría tan impresionante que te generó, que ya se convierte en manía. Por eso hay gente que se gana la lotería y del susto o de la alegría inmensa se muere, porque ese corazón no aguanta. Si modulas esa alegría, vas a entrar en una sensación de plenitud, de autoentrega, y sobre todo de una especie de ya no necesito más, de bienaventuranza, ¿sí? Ay, Y así con cada una de qué las emociones. bello. Entonces, mira, hay componentes muy importantes en el manejo de las emociones. Uno, hacer percepción de las emociones, pero expresar las emociones. Obviamente en eso ingresan todos nuestros órganos de los sentidos, que empiezan a darle sentido a todo lo que estamos intuyendo, captando del entorno. Eso facilita que haya sentimientos, y entonces uno empieza a generar una comprensión que le permite algo así como empatizar, entrar en resonancia, regular la respuesta adecuada. Y entonces es tan simple como que una expresión sencilla de alguno de los órganos de los sentidos, por ejemplo, el olfato. Tú estás caminando y de pronto sientes un aroma de esa que era tu pareja, y dices, wow, qué rico. Y en ese momento se vienen a tu memoria escenas maravillosas que viviste con esa persona y que por alguna circunstancia tuvo que terminar esa relación porque la insuficiencia de la vejiga la llevó a los celos, a la inseguridad, a tratar de entrar en culpas y todo eso, pero
en ese momento el solo hecho del aroma hace que olvides todas esas dificultades y simplemente vuelvas a resonar en la misma frecuencia, entendiendo que hay una fuerza mayor que te une y que ya no es necesario generar separatismo, porque las emotions lo que están haciendo es activar esa energía para que haya movimiento y ese movimiento nos lleve a la transformación, ¿sí? Hermoso. Transformación, Transformación. transformación. En realidad son 3 pasos, mucho más completos. Es que si me das cuerda yo no paro por ningún lado. Tú me das una palabrita y ya me extiendo. Pero mira, hacemos un movimiento de transformación cuando vamos en ese momento de la caída, donde estamos sintiendo que todo se nos vino encima y que vamos hacia el fondo, hacia esos infiernos, hacia el mundo del caos, al mundo del eros, ¿sí? Pero después surge la transmutación, que es pasar a una octava superior en el desarrollo de la conciencia para empezar a ver mucho más claramente lo que ha sucedido y haber extraído el aprendizaje. Y una vez el aprendizaje es tan sutil como que logra conectar tu corazón con tu mente, se desarrolla la intuición y puedes posiblemente dar un tercer paso, que es el de la transfiguración, y por eso esa imagen de ir un poco más allá de nuestro cuerpo físico, porque ya es el alma la que te invita a conectarte con ella, ya es el templo de la sabiduría que habita en ti, que te está diciendo, este cúmulo de experiencias valía la pena, era necesario, pero ojo, que no se te quede ahí, porque entonces ese antacarana, ese puente de construcción entre lo que eres tú en tu triple personalidad y el alma, se va a perder, y con él una oportunidad maravillosa para que volvamos a encontrarnos ya en un plano superior, ya no simplemente en el plano físico, sino que en el plano de las emociones, en el plano de la mente y, ¿por qué no, también en el plano de lo espiritual? Muy Alejo, no, estos son cátedras, pues, o sea, esto vale oro, Alejo, Tan hermoso. demasiado especial. Alejo, demos como para, como consejitos, o sea, lo que nos acabas de explicar es muy lindo, o sea, está la emoción, eh, la rabia, la ira, pero se mira y con autogobernabilidad se transforma y nos da ese proceso de cambio y de transformación y de hacer las cosas mejor. Entonces, súper válido sentir las emociones, reconocerlas, pero a través de ese autoconocimiento, saber manejarlas y transformarlas. Entonces, Así es. muy bello. Entonces, metamos trucos con esto, que me parece súper Ujú. importante lo que estás diciendo. A ver, primero habría que conocer cuáles son las etapas para la autogestión y el manejo de las emociones. Y tal vez en primera instancia está experimentarlas. Por eso no negarse a vivir esas emociones. Generalmente tratamos de evitar una emoción cuando nos genera una sensación de disconfort, de aquí yo no me hallo, ¿no? Experimentemos, sintamos eso. Tengo miedo, siento el miedo, quiero Siento sentir el el miedo, miedo. es Abrazo el necesario. miedo. Así es, abrazo el miedo. Tengo rabia, pues también me da rabia con la rabia, y entonces dígame qué es lo que quiere y sí, pero la siento, ¿sí? Siento tristeza, pues entonces la puedo perfectamente manifestar. Eso significa fluir, segundo paso, con las emociones. Primero las experimentas, luego fluyes con las emociones. Tercer paso, observa tus emociones. Eso es fundamental. Si tú observas las emociones, vas a ser las veces de aquel que, digamos que de una pausa activa, está mirando detenidamente mi respuesta ante un determinado suceso, y eso significa ser un observador que, a pesar de aparentemente estar pasivo, lo que está es creciendo a través de eso que está observando, y entonces ya no juzga, ya no emite ningún juicio, sino simplemente observa, y de hecho ese es uno de los pasos más importantes de un científico. Si eso surge, es el tercer paso, llevamos experimentación, fluir con las emociones, observación. Si eso surge, entonces entramos en una etapa fundamental, y es la toma de conciencia de lo que nos está ocurriendo. Yo me acuerdo siempre de mi abuela que me decía, tome conciencia, mi hijo, Ave María, es que usted nunca va a tomar conciencia, mi hijo, ¿sí? Y era cierto, yo creo que mi abuela era una sintergética maravillosa, yo creo, porque desde esa parte ya intuía que en esa autogestión de las emociones había que ser consciente. Una vez somos conscientes, empezamos a integrar
todos estos movimientos. Y si uno integra este movimiento, sabe que aquello partió de esta primera premisa y después se conectó con esta y se generó esto y el hilo conductor nos llevó a que finalmente se desarrollaran respuestas complejas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos haciendo esa integración como quinta etapa para pasar al proceso ya de adaptación, y eso tiene que ver mucho con las experiencias previas. Evidentemente, alguien que haya vivido algo antes, se le presenta algo similar y le resulta un poco más fácil vivir ese proceso y simplemente empieza a adaptarse con mayor facilidad. Y el séptimo punto, lograr el equilibrio. Cuando la gente llega a mi consultorio, lo primero que encuentra ya, has visto, Marce, es Hermoso, en la es sala de espera divino, que dice equilibrio. Y divino. finalmente eso es lo que estamos buscando cuando tratamos de gestionar y autocuidar nuestras emociones y autocuidarnos a nosotros mismos, aunque suene redundante. Alejo, hay una cosita que quiero que nos expliques. Ese secuestro amigdalino que se ve en algunos libros y es como ese centro allá emocional, como, o sea, sin poderse comunicar, está ya metido y está, ahí salen como mucha sintomatología de los ataques de pánico, de la depresión, de cómo de pronto salir de esas situaciones. O sea, dos consejitos acá Mira, de los primero, secuestros amigdalinos. eso es bien interesante y hagamos la diferencia para quienes están aquí escuchándonos y siguiéndonos. Primero, esas amígdalas no son las amígdalas palatinas, que son las que están en esta zona de la garganta. Son las amígdalas cerebrales, que son unas estructuras que junto con el hipocampo se encargan de registrar las emociones, de guardarlas allí, de almacenarlas, y precisamente el hipocampo se encarga de retrotraer esas informaciones en un momento de mayor exigencia, en un momento en que se requiera para saber de qué manera actúo frente a esto. Así que el registro de las emociones siempre va a quedar ahí, pero ese registro te va a permitir precisamente avanzar en este proceso, y cuando vas permitiéndote esto, lo que está haciendo es retomar lo ya vivido para que pueda avanzar ese proceso de aprendizaje. Me explico. Alguien, ahorita escuchaba unos perritos por ahí ladrando, entonces me hizo recordar a una anécdota. Alguien está muy pequeñita y va caminando y de pronto se le lanza un perro encima. Ella iba por un bosquecito, se cayó al piso y perdió la conciencia fracciones de segundo, pero suficientes como para darse cuenta de que era un día soleado, de que había un olor a rosas y de que frenó un carro por allá en la distancia, ¿sí? Pues aparentemente eso quedó solucionado, pero 15, 20 años después, esta que ya no es una niña sino una mujer, va caminando por un parque, siente un olor a rosas, y si es un día soleado es muy posible que su subconsciente relacione día soleado, olor a rosas, Rosa, igual mordedura de perro. Y si en ese momento frena un carro, ella se echa a correr y no tiene ni idea de por qué lo está haciendo, pero su subconsciente le dice, corre, es un peligro, esto ya nos pasó, corramos, huyamos, ¿sí? Eso está fijado en la el amígdala, en el amígdala cerebral. hipocampo. Entonces, cuando se retrotraen esas informaciones, lo bonito es que uno también puede extraer de ahí y decir, yo a partir de esto puedo hacer un aprendizaje y a partir de esto selecciono mi tipo de respuesta frente a lo que está ocurriendo conmigo. Súper, súper. Como visual, o sea, es como salirse un poquito, como el buen observador, salir y mirar la película y ver que pues los escenarios son, no son esa historia que alguna vez viví. No, estoy en otro lugar, soy una persona adulta, es como el vortex, a veces hay contextos que le dicen como el vortex, estar a un lado y mirar la película y actuar distinto. Claro, mira, Alejo, ese vórtice, perdóname, es precisamente el ascenso de esa espiral. En la medida en que la espiral va ascendiendo, vamos pasando de frecuencias más lentas a unas frecuencias infinitamente más altas hasta llegar al desarrollo de la conciencia. Pasamos de la materia a la energía, a la información y a la conciencia. Cuando ya estamos vibrando en el plano de la conciencia, esa frecuencia es tan alta que te permite interpretar de manera adecuada esto que está sucediendo, pero además te permite saber de qué forma relanzar todo esto que estás experimentando en este momento para
proyectarte a lo mejor a un futuro en el que no quieras volver a vivir ese tipo de situaciones. Súper, súper. En ese vortex es como también ese nivel de conciencia que nos permite incluso hacer milagros. Y qué rico que de pronto si alguna persona está pasando por una enfermedad difícil, un diagnóstico complejo, pues podamos darle herramientas desde las emociones, desde el tema de la visualización, ver que el cuerpo se está, como pues cerrar los ojos y ver que el cuerpo se está reparando, visualizar que sus exámenes salen buenos y se siente contento y alegre porque sus paraclínicos están dentro de los valores normales. O sea, todo ese proceso va a favorecer la reparación y la recuperación. Mira, Marce, Elevar, como elevar la frecuencia, y es un tema también mucho de frecuencias altas para favorecer los procesos de reparación, porque hay personas que están en unos estados muy bajitos de energía y como relegados hay una entrega de que sea lo que Dios quiera. Venga, no, vamos a elevar esa energía para que esto fluya mejor. mira, yo te quiero contar esto y va a sonar duro, porque es que muchas de estas cosas, muchas de estas terapias fracasan ahí. A la gente le pintan a veces pajaritos muy bonitos y visualiza y punto. No, esto no es tan simple como visualizar. Cualquiera puede visualizar, pero ante un cáncer es difícil que alguien logre visualizar fácilmente. No basta con visualizar, es muy importante visualizar y sentir. Llevar eso que tú visualizas a tu corazón. Si tú no llevas esto a tu corazón, se va a quedar en la razón. Y la razón simplemente ha estado dando unas órdenes equivocadas hace mucho tiempo, de tal forma que incluso tuvieron que haber existido por lo menos 21 mutaciones, dicen algunos, para desarrollar un cáncer. Entonces, para que eso no ocurra, no simplemente basta con visualizar, porque infortunadamente muchas de estas terapias se quedan ahí. Yo visualicé, en estos días me reía muchísimo con mi hijo porque me decía una frase que casi me hace explotar de la risa. Eso de visualizar no sirve. Yo me acuerdo que en la adolescencia tú me decías, visualiza tus sueños. Yo visualizaba la moto y nunca llegó. Entonces yo le decía, te faltó Sentirla. sentir esa moto en tu interior. Pero ¿qué pasa? Mira, pongamos ejemplos concretos. Esta es una paciente que desarrolla un cáncer de ovarios, ¿sí? Un cáncer de ovario y además genera un cáncer de ovario que es izquierdo. Y eso ya tiene una connotación para nosotros. No es lo mismo lo que nos dicte el ovario izquierdo a lo que nos dicte el ovario derecho. ¿Qué pasa? Ese ovario izquierdo generalmente está en relación con lo masculino o con un conflicto con la autoridad o con un conflicto con la pareja masculina, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese proceso lo que va a hacer es que deja de identificarse, de vibrar con su pareja en esa caja de resonancia maravillosa que es el sagrario del encuentro con lo sexual. No es simplemente una cosa instintiva, sino que es el verdad, el momento sagrado de encuentro con el otro en la expresión máxima del amor. Cuando eso se queda atrás, entonces ese ovario empieza a generar un comportamiento inadecuado que lo lleva a que genere esto. ¿Pero por qué ocurrió? Porque ella imaginó, visualizó, sintió inclusive que esta persona le estaba siendo infiel y no tenía ninguna prueba, pero en su interior ella estaba maquinando esa información que le decía, no, es que me está siendo infiel y me está siendo infiel porque imaginó una situación que nunca realmente fue verdadera. Con el tiempo se desarrolló esto porque todo el tiempo esto estuvo reverberando, reverberando, reverberando y obviamente en ese sentimiento entre rabia, frustración, tristeza y etcétera, todo lo que se mezcla allí, eso tiene la capacidad de que esa espiral en lugar de ir en el camino de ascenso, vaya en el camino de descenso y se consolide en la materia. Acuérdate que íbamos de la materia, la energía, la información y la conciencia, pero aquí vamos al revés, la conciencia, la información, la energía y finalmente la materia donde se consolidó ese cáncer.
Cuando empezamos a visualizar con ella, porque ella decía, no me quiero hacer nada distinto, no me quiero someter a ningún tratamiento, eso es respetable. Yo generalmente, al contrario, soy partícipe de que las cosas se hagan combinando todas las visiones de la medicina, y si se necesita una quimio, pues se necesita, y si se necesita una cirugía, se necesita, y si se necesita la intervención en este ramo de las emociones, pues hay que hacerlo. Empezamos a visualizar con ella cómo ella volvía a, ¿cómo le podríamos llamar a eso? A deconstruir, o sea, a Hermosa. buscar lo que había construido en el sentido inverso, hasta que finalmente de esto que era tan complejo, material denso, fuera en ese camino de ascenso hasta el desarrollo verdadero de la conciencia, donde tenía que haber pasado primero por la materia, ese diálogo con sus ovarios, decirles, tranquilos, aquí no pasó nada, fue mi imaginación, esto estaba pasando, pero lo lleva a su corazón y lo siente en su corazón, y el corazón, el gran emperador, como lo veíamos en estos días, le está diciendo a ese ovario, hey, pilas, no era para tanto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que después de esa orden que estaba dando su corazón, ella empieza a hacer el camino hacia la energía y moviliza su energía con cada pensamiento que está teniendo. Ya lo vimos, emotion, energía en movimiento, para seguir en ese camino de ascenso hacia esa parte de la, ojo, venimos materia, energía, información, y en esa información yo corrijo la información para que las células nuevas que van llegando al ovario no repitan la misma carga que estaban teniendo las anteriores, sino que cambien por completo su módulo, su estructura, y finalmente conciencia nos demos cuenta de que si eso fue capaz de crear esto tan complejo en el movimiento a la inversa, pues entonces desde la conciencia podemos hacer el camino de ascenso, y finalmente en esa vibración tan alta lograr que ese tipo de vibración aniquile literalmente esas células, y entonces viene una cosa que en medicina se llama la apoptosis celular o muerte celular programada. Es decir, ya las células intuyeron eso, entendieron el mensaje completamente y prefieren literalmente suicidarse por un bien mayor, precisamente para Wow. darle paso a las que vienen detrás. ¿Es fascinante? No, No, Ale, o sea, esto es que como el resumen de la sanación, o sea, está la enfermedad, la reconoces, visualizas que puedes repararte y recuperarte, sientes que lo puedes, que ya está pasando en tu cuerpo, así es. pero sigues escalando y le pones conciencia a resolver la causa que Sí, generó esa situación. tal cual, tal cual. Es así, mira, hay una serie de consejos que damos para tratar de ahondar en esos pasos anteriores que visualizamos o que mencionamos. Primero, a ver, conocerse, aceptarse, superarse, que eso es muy importante, porque a veces simplemente no estamos conformes con algo que nos sucede o con algo de nuestro cuerpo, y simplemente dejamos de reconocerlo, no lo aceptamos y evidentemente terminamos atacándolo. Entonces lo primero es conocerlo, esto es lo que soy, ¿sí? Entonces en esa frasecita que yo pongo a veces como pensamiento semilla, me amo, me reconozco, me acepto, ya estoy renunciando a la perfección y estoy empezando a generar objetivos y logros claros para activar ese rayo del poder y la voluntad que asciende a través de la asertividad, la comunicación fantástica, maravillosa conmigo mismo y con mi cuerpo, y a través de esa asertividad, ese camino de ascenso, desarrollar otra vez la empatía, pasar de la apatía a la empatía y a la simpatía, y finalmente desarrollar el optimismo. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Y entonces muchas veces yo me quedo sorprendido como 5 años de psicoanálisis, con todo el respeto, por supuesto, para quienes lo hacen, muchas veces se van al traste cuando el tiempo de la conciencia surge, porque es infinitamente mucho más veloz que esto otro que vamos haciendo pasito a pasito. Esta es la forma lógica de hacerla, pero la invitación es entrar a la forma analógica, donde yo parto del resultado a través de todo lo que ya puedo visualizar después, como los procesos, pero parto del resultado. Eso es muy importante. Entonces, en ese visualizar y sentir es ya tener esto como un hecho, y un hecho no admite duda, y esa falta de duda implica conectarse con la fe, bien distinto de la esperanza, ¿sí?
La fe es certeza, la fe es decreto total. El gramito de mostaza que te permitió generar todo ese movimiento tan significativo que fue capaz de realmente hacer esos movimientos de transformación, eh, transmutación y transfiguración que mencionábamos anteriormente. No, Alejo, qué maestría. O sea, nos enseñaste a sanarnos, hablamos de emociones, hablamos de energía. No, pues esto es Eso es maravilloso, muy bonito, maravilloso. Marce, e implica también que nos conectemos con algo que es difícil y es no rencor. No rencor. Mm, Cuando hay rencor, mira, el amor es el diluyente de la culpa, ¿sí? Y cuando hay rencor, entonces no cabe el perdón. Y cuando no cabe el perdón, estamos comunicándonos desde el ego. Cuando estamos comunicándonos desde el ego, construimos películas que no existen y tratamos, peor aún, de echarle la culpa a los otros. Si miras un curso de milagros, te das cuenta que Alejo, empieza por perdón, de el echarle la culpa a los otros y poner como tu sanación o tu proceso en el otro, en el claro, tratamiento, en el... Pero claro. es que está acá. Lo proyectas, lo estás proyectando. Definitivamente es un proceso no solamente de proyección, sino también de transferencia, porque el otro empieza a aceptar eso que le están endilgando y que muchas veces no es justo. Muchas veces tu visualización te está llevando a pensar que esto es así, pero en realidad no lo es, y el otro pobre ni siquiera sabe qué está ocurriendo y pasan este tipo de cosas y la primera persona se llena de rencor, de odio, de resentimiento y tú dices, pero ¿qué pasó? ¿De dónde surgió esto? Y de verdad, en realidad eres inocente de ese proceso. Otra cosa es cuando lo seas, pero entonces cuando no ese es el caso, significa, primero, no rencor, no comparar. Ojo a esto, es muy frecuente encontrar que alguien visualiza una relación ideal externa de alguien conocido, de alguien cercano. Ay, qué belleza, como la tratan, no es que es una cosa maravillosa, que no diera yo porque el mío hiciera eso, que no No diera yo porque el comparar, mío, entonces, Alejo, es claro, súper no sanador. comparar, no No comparar, eso es muy compararse importante. con nadie. Así es. Todos los procesos son completamente distintos. De hecho, honrar el proceso de cada uno. Total, total, y eso significa no juicio, no ego, mirar con absoluta generosidad y gratitud, vivir centrados, vivir en el centro, vivir en el corazón, entender la unidiversidad como lo que nos está ocurriendo realmente alrededor y darnos cuenta de que no somos un solo verso, sino un unidiverso y por eso podemos realmente liberar circuitos nuevos. Por aquí nos están preguntando hace rato, me voy a permitir contestar eso, Marce, que qué significa un dolor en el hombro derecho. Miren, esto obviamente no es tan Tan fácil. sencillo como decir el hombro derecho igual todo esto, eso sería igual como decir gastritis igual omeprazol y realmente esto no es tan sencillo como eso. Un grito que se ahogó puede generar una gastritis, una intoxicación puede generar una gastritis, una emoción mal digerida puede generar una gastritis. Entonces no es tan simple como eso, pero a grandes rasgos yo te puedo decir, el hombro derecho tiene que ver mucho con aquello que va a dirigir todo tu movimiento del miembro superior derecho en este caso, que te puede llevar, por ejemplo, a firmar. Cuando tú tienes que tomar una decisión grande, que yo pongo la figura del firmar, pero es simplemente para decir, es algo que vas a tomar una determinación muy importante en tu vida, es posible que este hombro te esté diciendo un momentico, frene, frene, esto a lo mejor no es de ahí, y más si está en relación con algo que está evocando la información de lo femenino o de tu pareja también. Normalmente lo derecho suele ser esa parte de la pareja en esta zona superior, pero también puede tener que ver con toda la parte de tu feminidad y el contacto con tu feminidad. Y ojo, porque cuando yo estoy hablando con tu feminidad, no estoy hablando de solamente mujeres, ¿no? Los hombres también tenemos una El parte lado femenina femeninos. y como ustedes tienen una parte masculina y entonces es simplemente aceptar que estamos viviendo emociones que a veces son difíciles y por eso muchas veces las bajas pasiones son asesinas de la felicidad. Entendamos eso. De esa manera vamos a poder avanzar con toda seguridad mucho más fácilmente. Por ahí están preguntando, Marcia, hace Alejo, yo quiero decir una cosita también por algo que nos pusieron acá. Entonces está malo competir, está malo competir.
Lo quiero responder porque lo vi hace poquito de una conferencia muy bella y que se llama el misticismo del éxito. Ujú. Y decía que existen dos tipos de seres humanos, los Sí. creadores y los competidores. Ujú. Y yo como que, wow, o sea, Bueno, yo creo que es el momento precisamente de que pasemos de competir a compartir. total, No está total. mal la palabra. Esto no es una lucha con el otro, no, Así esto es es. un aprender con el otro, esto es un hacer con el otro. Pero para llegar a ese punto hay que bajar los egos, hay que bajar esas ganas de estar por encima del otro. Es un proceso que requiere muchos conocimientos, mucho autoconocimiento, pero es muy bello. Yo creo que también la pandemia vino como a mostrarnos, Sí. darnos muchas luces de lo que debemos hacer. ¿Sabes qué es eso? Yo creo que más que, insisto, competir es desde el ego, compartir es desde el espíritu. Y Ujú, hay una gran diferencia. Y el ego y el espíritu son como el agua y el aceite, no se mezclan. O tú ujú. dejas salir tu ego y no dejas entrar al espíritu, o entra el espíritu y sale el ego. Y ese es un movimiento. Aquí alguien decía por ahí que esto suena un poquito inspirado, pero es que realmente, a ver, primero, para mí es un placer estar de este lado. Normalmente soy yo el que está entrevistando y el que está hablando, pero es rico que te sientas a este otro lado porque es el respeto profundo por el entrevistador, es el respeto sobre todo por alguien que como tú maneja este tipo de cosas tan bellas y tienes esa alma tan hermosa y tan bonita que ya hemos tenido la oportunidad de compartir en otros lives y además presencialmente en aquella charla que hicimos. Así que todo eso es muy bonito. Simplemente cuando, si esto se tratara, por ejemplo, de una competencia, posiblemente ni siquiera nos hubiéramos encontrado. No, es la alegría de compartir. Pero ojo, competir viene del ego y eso significa del diafragma hacia abajo y generalmente del plexo solar. Y por eso la gente que compite se mantiene con gastritis, con colitis, con todo lo que tiene que ver con el plexo solar. Pero la gente que comparte generosamente se entrega desde el corazón, armoniza su corazón y al armonizar su corazón está entrando en los órdenes del amor y está volviendo a centrarse, está volviendo a su esencia, está germinando esa semilla que había acunado en su corazón y que en un momento determinado está saliendo a flote para poder precisamente entrar a producir, por ejemplo, pensamientos valerosos que pueden llevar al éxito, a la libertad, a la abundancia, o pensamientos enérgicos que pueden llevar a la sensación de agrado y de simpatía, y entonces realmente en un saludo ya estamos dando una cantidad de cosas, o pensamientos bondadosos que están generando una especie de sensación de protección en ti mismo o en el otro, o pensamientos generosos y amorosos que están llevando a que necesariamente conjugues el verbo amar con la prosperidad, o posiblemente pensamientos que se comporten como carceleros del destino y no como ángeles de la libertad. Total. Alejo, ahí había hablado pues como, pues lo voy a mencionar también porque lo he hablado muchas veces porque he tratado aquí también con deportistas del tema de respiración. Entonces decían a Cristiano, total, posiblemente no le guste pues escuchar que no es competir. Mi punto de vista es, si el deporte te hace completamente feliz, dedícate a eso. O sea, si esa es tu felicidad, si a eso viniste, si esa es tu misión, Claro, o sea, lo que te haga feliz, ¿cierto? Pero no, y le faltan muchos deportistas porque realmente muchos salen tristes de ahí y el alto rendimiento es muy, mentalmente desgasta bastante. sí, Y para que puedan mantenerse ahí, tiene que haber mucho más que la competencia, es su propósito, es su misión, es su felicidad. O sea, no es el oro, no es la posición, no es que esto vine a hacer al mundo, esto me hace claro. completamente feliz. Y la historia cambia completamente. Es tan bonito eso, Marce, y esa es por supuesto, ese es tu fuerte, la respiración. Lo veíamos hace poquito. Si hay un gran emperador que es el corazón, hay un gran primer ministro que es el pulmón. Y el primer ministro del emperador es el pulmón precisamente porque definitivamente trata de equilibrar, lleva a ese proceso a generar una especie de entrega total, de recuperar la pausa
y maravilloso. Mira, aquí estoy leyendo una frase, Steve Jobs y todos estos que citas aquí fueron competidores y cambiaron el No, mundo. Sin duda que no, pudieron haberlo pero hecho, pero cuidado ahí, o lo sea, hicieron. cuidado, no fueran competidores. Ellos persiguieron un sueño y Exacto. su sueño los llevó a alcanzar y a estar por encima de muchas cosas, pero es un sueño, más que una competencia y Claro, alcanzar, claro. es un sueño. Pero además un sueño que los trasciende, que es lo bonito. Yo escucho a Elon Musk y me parece absolutamente fascinante escucharlo Wow. porque no simplemente está haciendo logros maravillosos, sino que está pensando mucho más allá. Acaba de comprar Twitter, pero el sueño es dejemos que se eliminen las cuentas falsas, los mensajes falsos. O sea, hay un mensaje altruista en medio de todo lo que él está haciendo, sí que se puede mirar como una competencia, pero una competencia ya en un aspecto que simplemente está mostrando eso, competencias, que es distinto. Las competencias son facultades maravillosas que una persona tiene a través de sus dones y talentos, bien distinto al acto de competir. Ojo eso, no se confunda competencia en cuanto a calidad de mis conocimientos, mis aprendizajes, mis dones y mis talentos con competencia como tratar de destruir al otro Al para poder otro. ascender. Normalmente cuando eso ocurre, cuando el éxito es producto de pisotear al otro, normalmente ese éxito es Dura poco. efímero y lleva a que haya un fracaso. Total, Ujú. total. Alejito, se nos fue ahí un poquito como este tema, tocó otro pedacito ahí, pero bueno, creo que fue una gran maestría como siempre, escucharte, tanto, tanto que nos enseñas, tanto que nos aportas. Gracias a todas las personas que estuvieron en este espacio. Yo no había tenido un live mío hace mucho tiempo, de que por momentos estuvimos en 100 participantes. Entonces, no, yo estoy feliz. Gracias por aceptar este espacio y esta invitación. Espero que sean muchísimos más porque es un placer escucharte, es un placer aprender de ti. Agradezco todos los días de la vida por conocerte, por encontrarnos en este camino y que, ay, Alejo, ¿sabes qué? Antes de que se me vaya, Alejo, ¿por qué no tenemos estas herramientas en la medicina alopática? Esa es una duda que yo tengo, porque No, yo vengo de clínica, de UCI, y siento que hace tanta falta todo lo que vimos, todo lo que hemos sabes compartido que en yo estos pienso que sí espacios. las tenemos, Marce. Lo que pasa es que a veces el mismo sistema lleva a que no tengamos el tiempo suficiente para compartir todo esto y entonces sí puede ocurrir que pareciera como que no estuvieran, pero en realidad esas herramientas están ahí porque están los seres humanos detrás del ejercicio de la medicina. Entonces, más que un Ok. conocimiento, es un médico, es una persona que también siente, se conmueve con su paciente y genera un efecto y a veces la sola presencia de ese médico, de ese terapeuta puede ser perfectamente sanadora y no requiere necesariamente hacer de manera explícita todo esto, porque ya tu corazón resuena con el corazón del paciente y de esa Mm, manera posiblemente estás haciendo el acto terapéutico mayor. Yo te mm. sugiero que dejes esto colgado, Marce, porque hay mucha gente que está pidiendo eso y creo que se beneficiarían de eso. Y me parece interesante, me parece rico que te puedas permitir ese lujo y de verdad que agradezco infinitamente, me encantó estar contigo y me encantó que me hubieras invitado. Soy muy feliz cuando haces estas cosas. Mil gracias a ti, mil gracias a todos. Feliz noche y nos volvemos a ver Un por abrazo acá. gigante. Chao, Chao, chao. chao.